A partir de este momento, hablando de salud mental, con la experta en salud mental y temas relacionados, Gabriela Romo. Queda con ustedes, para la conducción de este espacio, Patricia Valverde. Muy buenas tardes, queridos amigos. Un gusto saludarles. Patricia Valverde con ustedes. Bueno, a esta hora estamos ya con la doctora Gabriela Romo en Hablando sobre Salud Mental. Un día pues estará con invitado el día de hoy ella, o sea que ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Gabriela, un gusto saludarla. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy en Radio América y también por las redes. Pues efectivamente, el día de hoy tengo un especial invitado, Patricia, que es el abogado Ronald Richy, un abogado de migración. Tiene que ver mucho con nuestra salud mental porque está íntimamente relacionado todo este estrés que luego vivimos y que aparte luego necesitamos también demostrar el daño emocional. El día de hoy vamos a hablar de un tema especial que es para los menores. Entonces, aquellos guardianes, padres de familia, familiares que tengan menores de edad, pongan mucha atención al programa del día de hoy. Pero primero vamos a darle la bienvenida a mi invitado especial, Ronald Richy. Yo voy a estar medio traduciendo, aquí haciendo de intérprete, para poder que todo quede sumamente claro con nuestra audiencia. Claro. Thank you very much, Ronald Richy, for being in the program today. Thank you for inviting me. No, thank you. So we're going to talk about the juvenile status for the immigrants, this special status for them. So what is it exactly, if you can tell us, and so we start from there. Sure. So it's called Special Immigrant Juvenile Status, SIJS. How long would you like me to go? Okay, yes, thank you very much. Sí, este programa se llama, en español sería Jóvenes Inmigrantes Especiales. En inglés lo tienen, por si por ahí lo han escuchado, es Special Immigrant Juveniles. Por sus siglas es SIJ. So it's only available for individuals here in the United States. Es solamente para individuos que están aquí en Estados Unidos. It's only available for single juveniles or minors. Para jóvenes que estén solteros o menores de edad. Now, the definition of a juvenile or a minor is different in each state. That's defined by state law. Okay, la definición de quién es un joven o un menor de edad es diferente por cada estado. In a few states, the age of becoming generally speaking, you become an adult in the United States when you turn 18. But certain states have changed the age to 21, have lifted the age to 21 for juveniles, for this special immigration benefit. Sí, por lo general es a los 18 años, pero algunos estados lo tienen a los 21, sobre todo para este estatus de jóvenes migrantes especiales. For example, in Maryland, if you're under 21, you can qualify. New York and California, there may be another one or two states. Por ejemplo, en Maryland, si estás debajo de los 21 años, en Nueva York o en California puedes aplicar. And what about Virginia and Washington, D.C.? You have to be under 18 for Virginia and Washington, D.C. Para lo que es Virginia y Washington, D.C., tienes que tener menos de 18 años. And that age, you have to have the first step completed and the second step filed before you turn 18 in D.C. or Virginia or 21 in Maryland. Se tienes que haber cumplido el primer paso o el segundo para poder aplicar para este estado, esta aplicación especial. Let me describe the steps. There's primarily three main steps in the process. Son tres pasos principales en el proceso. First step is for someone to apply for custody for
for the youth or for the juvenile in the family state court. So that's the custodian has to apply? Yes, well, who's ever the plaintiff or the petitioner. Okay, entonces el primer paso es que el guardián, el que usted es quien tiene que aplicar a este proceso. And usually the person applying for custody is a parent, a legal parent. Usualmente quien hace esto es el padre o la madre legal. But it doesn't have to be. Sometimes it's a third party. No es necesario que a veces que sean los padres, pero puede ser una tercera persona. Like a brother, sister, Como aunt, uncle, como la mamá, que diga como el hermano, como la hermana, como la tía, puede ser también los abuelos. could even be an amigo or amiga, right? O un amigo o una amiga. Good. But those are a little bit more difficult if it's a non-parent that's filing for custody. Pero cuando no es el padre o la madre, puede ser un proceso más complicado. This is a special law, and so the family state court judges tend to be very lenient or favorable. Can you repeat that again? Sorry. Sure. So this is a special section of the law, and so generally the family state court judges that hear these cases tend to be very lenient or almost bend over backwards to try to help. Okay, esto es, por lo general, esta sección, ¿no?, especial de la ley tiende a ser, digamos que los jueces tienden a ser como muy lineales en este sentido, ¿no? Entonces pueden tomar las cosas de una cierta forma. And what they have to demonstrate in order to be successful, well, there's the standards, and it kind of varies a little bit from state to state, but it's somewhat similar. Para poder demostrar, hay que presentar cosas muy concretas que luego puede variar por estado. For example, in Maryland, one would have to demonstrate that at least one of the parents have abandoned, neglected, or abused the child. Ok, por ejemplo, en el estado de Maryland, por lo menos uno de los padres se tiene que demostrar que abandonó, que fue negligente o abusó de los niños o del menor o de la menor. And most of those cases are filed on the basis of neglect or abandonment and not abuse. La mayoría de los casos más bien como se someten a estos casos es más por abandono o por negligencia, no tanto por abuso. And the definition of abandonment or neglect can be somewhat broad. A veces esta definición de abandono o de negligencia puede ser como muy amplia. For example, if one of the parents, and sadly to say it's usually the father, is not, supporting the child financially, that could be sufficient. Por ejemplo, si uno de los padres podemos demostrar que no apoya económicamente al menor, con eso es suficiente. Okay. And you don't really need like documents to prove this, the abandonment, neglect, or abuse. It's usually just testimony. Por lo general, de hecho, no se necesita ni siquiera demostrar con documentos eso, por ejemplo, sino puede ser simplemente con su testimonio. Usually it's a testimony of the minor child if they're old enough to testify, and the parent. Usualmente puede ser el testimonio del menor si es que tiene la edad adecuada o si no de quienes se están pidiendo la custodia o quien tiene la custodia. To start the process, again, we filed a complaint with the family state court, and then they will schedule it for a hearing at some point in the future. Ok, entonces primero tiene que
meter esta aplicación a la Corte del Estado de Familia y después para que le den una fecha que tenga una audiencia. And just for example, like I'm here in Rockville, Montgomery County, Maryland, and they're like already 1 year in backlog before they even schedule a hearing. Puede pasar, de hecho, 1 año. Le está dando el ejemplo de la corte de Rockville, aquí en Maryland, y de cuando meten la solicitud, puede pasar 1 año. Están como un poco retrasados con eso. And because age, we don't want the child to age out, which means, turn 18 in other jurisdictions or in Maryland, turn 21. So we can do things in some cases. So you can do what, sorry? So we can file a motion and ask the court to schedule an emergency hearing if the child's about to turn 21 in Maryland or 18 in other jurisdictions. Lo que se puede hacer, por ejemplo, porque no queremos que este menor de edad cumpla los 18, se vuelva mayor de edad, dependiendo de la jurisdicción donde esté, pero como no queremos que cumpla mayor de edad en este proceso sin que se haya resuelto, lo que se puede hacer es pedir una moción para que tenga una corte de emergencia y podían tener esta audiencia y se pueda resolver antes de que se vuelva mayor de edad. And I think it's important to state that even though in Maryland, as long as you're under 21, it can work, but you still have to show that the abuse, neglect, or abandonment took place before the child turned 18 in Maryland. En el estado de Maryland, chéquense esto, a pesar de que en el estado de Maryland la edad corte es para los 21 años, tienen que ser menor de 21 años, aún así se tiene que demostrar que ese abandono, esa negligencia, ese abuso sucedió antes de los 18. And so usually the lawyer prepares the complaint for custody and prepares all the documents for seeking custody. El abogado es quien les ayuda, llena estos documentos para pedir la custodia. Then when we get to the hearing usually lasts like somewhere between 30 minutes and an hour. Y para cuando llegan a la audiencia esto dura de 30 minutos a 1 hora. And usually the lawyer is asking the questions of like the parent or the minor child. Usualmente el abogado es quien hace las preguntas al menor o a los padres. And then then the judge may ask a few questions at the end. Para que sepa también el juez también puede hacer algunas preguntas. Again, about 98% of the judges are very sympathetic. Y muy buena noticia, this is good news. El 98% de los jueces tienden a simpatizar con casos como estos, o sea que los toman favorablemente. Now, because it's a custody case, we also have to demonstrate that the parent or the person seeking custody is fit and proper to become the custodian. Porque además esta es una cuestión de custodia, el padre o la madre que está buscando la custodia, tenemos que demostrar que está, que puede hacerse cargo del menor. And usually just by the parent answering questions, saying that he or she is working, they have enough space in their house, and they're, taking care of the needs of the child. Por lo general es con una serie de preguntas que el padre o la madre debe contestar, por ejemplo, y que es a demostrar que está trabajando, que tiene suficiente espacio en el hogar, que puede cuidar a la menor o al menor, o sea, cosas muy concretas. And, they're just doing the best they can to help their child to be successful in life and be safe. Y esto es para demostrar que el niño o la niña, bueno, pues puede estar seguro con la persona, ¿no? Con este padre o con esta madre. And another thing that a judge considers is what's in the best interest of the child. La otra cosa que el juez también considera es qué es en el mejor interés del menor. And generally,
that's not difficult to demonstrate. Por lo general esto no es muy difícil de demostrar. Most of our clients are coming from Central America, for example. La mayoría de los padres, por ejemplo, de sus clientes vienen de Centroamérica. They're fleeing gang violence. Están escapando de la violencia de las pandillas, Gang recruitment, de que los están también reclutando para unirse a las pandillas, gang harassment, están siendo acosados, or maybe they're fleeing an abusive domestic situation. o tal vez estén escapando de una situación de violencia en casa. And so, a judge in those type of situations will say, well, clearly it's in the best interest for this child to stay here in the U.S. where they're safe. Por lo general, entonces, el juez va a declarar que sí es en el mejor interés del menor que esté acá. And so sometimes we may submit like U.S. government documents about the country conditions in the home country of the child. Entonces, a veces también lo que someten son documentos del mismo gobierno de Estados Unidos que demuestran la situación del país allá en su país de origen. And so that's really what we're also have to establish that there's really no one in the home country that can protect and provide for the minor child. Y también mostrar que en su país de origen el menor no tiene algún adulto que se pueda hacer cargo de ellos. Which includes showing that the reunification with one of the parents or both is not feasible. The reunification with one of the parents over there or here, sorry. Well, with one of the parents, over there or wherever the other parent is. Okay. De aquello que demuestre que bueno, pues no es posible que se pueda reunificar con ese pariente, ¿no? Con ese familiar, padre o madre. In some cases, we will have both of the parents here, even in the same state and even in the same city. A veces tenemos al padre o la madre viviendo aquí, en el mismo estado, en la misma ciudad. A couple months ago, I had two biological parents were living like, a couple houses away from each other on the same street. De hecho, recientemente tuvo un cliente en donde los padres vivían a unas cuantas casas uno del otro, en la misma calle. The minor child was living with the mother, Y el menor estaba viviendo con su mamá, who was taking care of all of the child's needs. quien estaba cuidando de todas las necesidades de este chico. Father is what you call an absentee parent. Y el padre, pues básicamente es lo que se le llama que un padre ausente. Father really had no relationship with the child, didn't support the child financially. Porque el padre realmente no apoyaba al niño y no apoyaba tampoco económicamente, financieramente al menor. But in most cases, one of the parents is back in the home country still. Pero en muchas ocasiones uno de los padres está todavía en su país de origen. O sea, ya uno acá y el otro allá. It's all based on our laws in our states here in the United States require that both parents have a legal duty or obligation to support their children until they become adults. Pero estas leyes básicamente lo que dicen es de que sean. Perdón, can you repeat that again? Sure. So our laws require that both biological parents have a legal obligation or duty to support their children up until the age of majority or until, becoming an adult. Pero las leyes acá lo que dice es de que ambos padres, los dos tienen la obligación y el deber legal de apoyar al menor de edad. So that's kind of what goes on at a court hearing. It's what we call non-adversarial. You want me to explain that? Esto es lo que comúnmente pasa en la audiencia, en la corte, cuando es una corte que no hubo como, se le llama que no es adversaria. Y ahorita va a explicar la otra, cuando sí hay problemas.
meaning like there's no lawyer there for the government. Por ejemplo, cuando no hay un abogado ahí, por parte del gobierno. It's just usually like, I will be there, my clients, the parent and the child. Sorry, can you repeat that? You wouldn't be there? I will be there. Pero él estaría ahí con los padres, con el menor. And the judge. Y con el juez. And that's it. Y básicamente eso es. Now, because of COVID, a lot of the court hearings are done by Zoom. Y bueno, por el COVID, muchas de estas audiencias están hechas por Zoom, como lo estamos haciendo ahorita el abogado y yo. Like today. Así es. And thank God for modern technology. So then after the hearing, then the judge will usually issue a decision that day, an order, or within a couple of days after that. Y por lo general, ya cuando se hace esto, la orden se hace en ese mismo día o si no, 2 días después. And then once we get the order from the court, where the judge grants custody to the person seeking it, like a parent or a third party. Y con esa orden lo que se hace es que se da entonces ya la custodia a ese padre o esa madre que estaba buscando la custodia al menor. Aquí. And finding this in the best interest for the child to stay here with that parent. Bajo los hallazgos de que es la persona que está fit, que está en buen estado para cuidarle, ¿no? Then we will file that order with what's called the form I-360 petition with immigration. Y entonces ahora se somete la aplicación, la I-360. And of course, we include also the birth certificate of the minor child with the English translation if it's not in English. Ahí es donde se somete la partida de nacimiento del menor. Si no está traducida al inglés, se busca también, hay que meter con una traducción oficial. It's very important that petition gets filed prior to the child turning 21 in Maryland or 18 in other places. Y esto es muy importante que se someta esta aplicación antes de que el menor cumpla 21 años aquí en el estado de Maryland o 18 en otros estados. Then it becomes a waiting game. Y después pues hay que esperar. So immigration is supposed to make a decision within 6 months on those petitions. Migración se supone que debe de tomar una decisión dentro de los primeros 6 meses desde que se hace esta petición. That's not reality. Pero esa no es la realidad. In many cases, they're taking a year. I had a case today that's been a year and a half. Uy, pues a veces toma 1 año o hasta 1 año y medio. Now, children can apply for this even if they're in removal proceedings before an immigration judge. Chequen esto, un menor puede también aplicar a esto aun cuando está en procesos de deportación. Or if they're not in removal proceedings. O si no están también en proceso de deportación. It doesn't matter how they entered the United States. No importa cómo es que entraron a Estados Unidos. They entered, without inspection or illegally. Si es que entraron sin inspección, legalmente, no importa. Or if they came on a visa and that visa is expired, or if they're still in valid status. O si entraron con una visa y se quedaron acá, o un estatus inválido. Then they have to wait to do the third step, which is applying for the green card with immigration. Y ya el tercer paso es aplicar a la green card, a la permanencia, para ser residente permanente en Estados Unidos. Yeah. It's not green anymore, but they still call it the green card. Ya, no es verde, pero así le llaman. And they cannot file for that last step for the green card until their visa number becomes available based on their priority date. Ok, y no pueden aplicar eso hasta que ya sale el número de su visa para eso. So, for example, right now they're working on cases that were filed in June of 2018. Wow, por ejemplo, ahorita están trabajando en casos que fueron sometidos en junio del 2018. Madre mía.
Well, that's for nationals of El Salvador, Guatemala, and Honduras. Ese es para gente de El Salvador, de Guatemala. Did you say Honduras as well? And Honduras. Y Honduras. That's because that's where we get most of the applicants from those three countries. Y eso es porque reciben más aplicaciones de gente de estos países. So they can turn 21, it doesn't matter as long as they got that second step filed, the petition with immigration. Mientras hayan hecho el segundo paso, no importa que entonces ahí sí ya cumplan los 21 años, mientras están en este proceso. Pero el segundo paso lo tienen que haber completado. So they could be even 25 before they get the green card. It doesn't matter as long as they got that second step filed. Okay, puede ser que tenga 25 años y eso no importa, con tal de que hayan cumplido los 21 años. And excuse me, perdón, que hayan hecho el segundo paso, perdón. I know we're running out of time and I wouldn't like to leave the people without knowing how to get in touch with you in case they are considering that this is a process that they can do for their family member. So I'm going to do the interpretation for that, and if you can give us your contact details. Le decía al abogado que no quiero, como se nos está acabando el tiempo, no quiero que se nos acabe el programa sin que nos dé los datos de cómo contactarlo esto, para aquellas personas que están considerando que este es un proceso que podrían aplicar si es que se quieren si es que quieren pedir esta aplicación para ese menor de edad que necesita también esa protección aquí en Estados Unidos. So, Dr. Richy, what are your contact details? I can't tell you. No, just kidding. So my address is 230 North Washington Street. Su dirección es la 230 en North Washington Street. Suite 300. En la suite 300. Rockville, Maryland. En Rockville, Maryland, aquí, a un pasito. 20850. El zip code es 20850. And what's your phone number? So we have two main ones, 301-738-6909 or 6955. 55, did you say? Yeah, so 6909 and 6955. Aquí tiene dos teléfonos el abogado Ronald Richy, el 301-738-6909 y el 301-738-6955. Entonces, 301-738-6909 y el otro con terminación 55. And even though my Spanish is only so-so, I have many staff that are fluent in Spanish. Y bueno, el abogado tiene mucho staff que habla español, o sea que no se preocupe por eso, porque tiene personas ahí que le van a ayudar con toda la traducción. Y bueno, ahí va a haber ayuda. Creo que con esto nos tenemos que ir. Nos pasamos 2 minutos, nos cuelgan los del otro programa. No, gracias, Patricia. Bueno, solo me despido del abogado Richy. Thank you very much. We are very short of time now. We ran out of time, but thank you very much for being in the program. And we'll hear more from you. We'll invite our attorney for another program. Así es, bueno, vamos a invitar al abogado en otro programa. Entonces los dejo. Muchísimas gracias. 202-320-4601 es el número, 202-320-4601 el número de la doctora Gabriela Romo. Estaremos de regreso el próximo martes a la misma hora, 2:30 de la tarde. Y hasta aquí su espacio, Hablando de Salud Mental, con la experta en salud mental y temas relacionados, Gabriela Romo. No se pierda un programa similar el próximo martes a las 2:30 de la tarde por Radio América.